qué seriedad. ¿Cómo están? Alégrense, es bueno estar delante de Dios, es bueno estar en la casa de Dios. Y la casa de Dios somos tú y yo. La iglesia está edificada en piedras vivas que somos nosotros y es una bendición poder estar aquí. Yo estoy muy contento de poder tener la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Y te voy a pedir que me acompañes, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos hablas y nos enseñas. Padre, en esta noche yo pido que tu gracia descienda sobre mí, Señor, para poder entregar el mensaje. Y te pido gracias sobre cada uno de estos hermanos que escuche este mensaje, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda confirmarlo en cada uno de nuestros corazones y que podamos ser edificados, Señor, en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues, no está. Esta noche he estado meditando últimamente mucho acerca de un tema muy importante, que es la fe. Y el tema de esta noche se llama precisamente así, fe. No sé si es realmente un grano de mostaza, fue lo que encontré, entonces por fe vamos a pensar que sí es un grano de mostaza. Pero pues la escritura, todos la conocemos, ¿verdad? En Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, están hablando aquí habían llevado delante de Jesús a un joven endemoniado, que sus discípulos no lo habían podido liberar, y cuando llegó delante de él, Jesús lo liberó inmediatamente, y ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y si tú lees los evangelios, te vas a encontrar que en varias ocasiones Jesucristo reclama a sus discípulos su falta de fe. Les dice, hombres de poca fe, les pregunta por qué dudasteis. O sea, la fe juega un papel muy importante. Y después dice aquí, en este mismo pasaje, dice, de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nosotros tenemos que entender que la fe es un componente muy importante de la vida cristiana. Somos llamados a vivir por fe, somos llamados a caminar en fe y a hacer muchas cosas que nos muevan por la fe. De hecho, Habacuc 2:4 dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y eso mismo lo retoma más adelante en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vamos a tocar esto un poquito más adelante. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos que entender que es necesario que la fe en nosotros, y muchas veces no entendemos plenamente el concepto de fe. Incluso hay gente que niega la fe, dice eso no es cierto, eso no existe. Hay gente que dice que se mueve no por fe sino por evidencias, y hay quien dice yo si no veo no creo. Y yo les pongo a veces algunos ejemplos donde verdaderamente ellos se están moviendo por fe. ¿Cuántos de ustedes van en una calle y llegan a un crucero y ven un semáforo en verde y se siguen de frente? Está en verde. Todos nos seguimos de frente, o casi todos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos seguimos de frente? Porque está en verde, y eso significa que los del otro carril se tienen que parar. Ahora, cuando yo me cruzo porque está en verde, estoy creyendo y estoy teniendo fe en que los carros que están del otro lado entienden que el rojo significa que se paran, entienden y tienen la voluntad y el deseo de pararse, entienden, o estoy asumiendo que el carro del que viene de aquel lado está en perfectas condiciones como para detenerse en el crucero. O sea, hay muchas cosas que yo estoy creyendo implícitamente en el momento en que yo veo el semáforo en verde y me sigo derecho. Si no, en cada crucero diríamos, viene, no viene, ¿verdad? Entonces, la fe forma parte de nuestra vida cotidiana. La palabra nos enseña que todos hemos recibido una parte de fe, una porción de fe, pero necesitamos entenderla y necesitamos aprender a vivir por esa fe. Y un primer paso es entender la importancia de la fe. ¿Para qué necesitamos fe? ¿Para qué nos sirve la fe? Y vamos a ver algunos aspectos
que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de para qué necesitamos la fe. El primer punto, muy importante, dice en Efesios capítulo 2 versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo necesito fe para ser salvo. Si yo no tengo fe, si yo no creo, no puedo ser salvo. No voy a ser salvo solamente por hacer ciertas cosas, por seguir ciertas reglas, por vivir de acuerdo a cierta manera, si eso no nace de la fe. Tengo que creer verdaderamente, tengo que tener fe y creer en la salvación y creer en Jesucristo como Señor y Salvador para poder ser salvo. ¿Qué quiero decir esto? Que la salvación no me la van a dar mis obras, sino mi fe. Si no tengo fe, por muchas buenas obras que haga yo, la palabra me dice que somos salvos solo por fe. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de las 5 solas? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de las 5 solas? Solo a Dios la gloria. Bueno, sola Dei gloria están en latín, por eso se dice solas, ¿no? Pero solo a Dios la gloria, solo Jesucristo salva, solo la escritura, solo la gracia y solo la fe. Son la base, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que solo a Dios le damos la gloria, que solo en Jesucristo está la salvación, que solamente la gracia es la que nos puede llevar y acercarnos a Dios, que solamente la escritura es la autoridad, solamente la escritura, y que solo la fe nos puede llevar a la salvación. No hay otro camino. No hay otro camino para llegar a la salvación más que la fe. No hay otro camino para acercarnos a Dios más que la fe. Entonces el primer punto, ¿por qué es importante tener fe? ¿Por qué es importante la fe? Porque por la fe somos salvos. Por la fe recibimos la salvación. Segundo aspecto importante de por qué es necesario tener fe, en Hebreos 11:6. Hebreos 11 es todo un tratado de la fe que vamos a ir tocando en varias partes en esta charla de esta noche, y que puedes leer y estudiar y meditar para poder profundizar un poquito en este tema. Pero Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero el punto importante está al principio: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hacer cosas por agradar a Dios es como casarse sin amor, como dar un regalo sin amor, ¿verdad? Bueno, yo le puedo dar un anillo de diamantes a mi mujer, pero si no se lo doy con amor, pues no le va a servir. A lo mejor ella prefiere una flor con todo mi amor que un anillo de diamantes sin mi amor. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí, dice que sí. ¿Verdad? Un regalo sin amor no sirve de nada. Es un formalismo, es un legalismo, es muchas cosas. Pero si nosotros no buscamos hacer cosas por agradar a Dios y no tenemos fe, no lo vamos a conseguir. Si nosotros solamente estamos haciendo cosas sin fe, lo único que estamos haciendo es viviendo tal vez una religión, siguiendo una serie de normas, cumpliendo una serie de requisitos, siguiendo una serie de pasos, pero no estamos perdiendo lo más importante, que es la conexión con Dios que se da a través de la fe. Entonces necesitamos nosotros tener fe para poder agradar a Dios en lo que hacemos. Tercer punto, aquí quiero leer Mateo 17:20, que lo leíamos al principio, y decía: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y en Marcos 9:23 Jesús les dice a sus discípulos: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Necesitamos fe para poder hacer la obra de Dios. Tú y yo tenemos un llamado de Dios. A ti y a mí Dios nos está mandando a hacer cosas, pero necesitamos creerle, porque si no estamos en problemas. Nos vamos a encontrar batallando en nuestras propias fuerzas, o nos vamos a encontrar simplemente desobedeciendo. ¿Por qué Abraham salió de su tierra y su parentela y se fue a un lugar que no sabía ni dónde estaba? Por fe, porque le creyó a Dios. Y yo te aseguro que nosotros muchas veces vamos a estar en situaciones donde Dios nos va a mandar a hacer cosas y necesitamos ejercitar nuestra fe, porque a veces no entendemos, a veces no vemos.
Cuando iniciamos el grupo de varones hace ya varios años, yo le preguntaba a mi pastor, ¿y qué vamos a hacer? Y él me decía, no sé, yo tampoco, vamos por fe, porque sentimos que es Dios. Y Dios nos fue mostrando, ¿verdad? Y Dios nos fue llevando, y Dios nos fue abriendo panoramas y dando visión y haciendo llamado y dando gracia, porque nos movimos y caminamos por fe. ¿Cómo llegamos a este terreno? ¿Cómo llegamos a este lugar? Por un paso de fe. Hemos logrado, y seguramente tú podrás ver, a lo mejor pareciera, de repente se nos va la memoria, pero si tú revisas tu vida vas a darte cuenta que hay grandes momentos en tu vida que están marcados por un paso de fe. El primero de ellos, ese cambio radical, ese parteaguas en tu vida que significa el antes y el después de Cristo, ¿verdad? Nuestras vidas, así como la historia de la humanidad, están marcadas en un antes y un después de Cristo. Y ese antes y después está marcado en el momento en que nosotros depositamos nuestra fe en Él. Y a partir de ahí empezó un caminar, y hemos visto y logrado y alcanzado cosas que no nos hubiéramos imaginado, solamente por el hecho de haberle creído a Dios, por el hecho de haber tenido fe. Y cuarto punto, Romanos 14:23, aquí está hablando Pablo acerca de la comida, pero cierra con un punto muy importante. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo no sé si tú habías reparado en esta escritura, yo no sé si tú te habías detenido a meditar y a pensar en esta escritura, pero dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Por qué? Porque posiblemente entonces viene de mis propias fuerzas, de mis propios intentos, de mis propios deseos, de mis propias ideas, de mi propia sabiduría, entre comillas, ¿verdad? Y estoy queriendo usurpar el lugar de Dios, tomando decisiones por mí mismo, decidiendo qué es bueno, qué es malo por mí mismo. Pero aquí dice que todo lo que no provenga de la fe es pecado. Porque a veces buscamos otras cosas. Porque a veces damos pensando no en la fe de que eso le va a agradar a Dios, sino buscando el beneficio propio. Y entonces ya no es por fe, es así como que por negocio, por interés, ¿no? Pues yo te doy, Señor, y tú me das, y luego yo te pongo acá, y tú me multiplicas para acá, y entonces ya entramos en una negociación, ¿y dónde quedó la fe? O esperamos a tener una confirmación en lo natural, ¿verdad? Y a veces Dios nos llama a movernos en otra esfera para dar pasos de fe y llegar más allá, pero necesitamos movernos en fe. Ahora, para poder caminar en fe y para poder, como te decía hace un momento, para poder fluir, necesitamos entender y meditar un poquito acerca de lo que se refiere a la fe, porque a veces malinterpretamos el concepto de fe. Si leemos Hebreos 11:1, ¿qué dice acerca de la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Se lo saben? A ver, vamos a decirlo juntos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está bien padre, y Dios habla firmemente aquí, ¿sí? Y nos dice que tener fe es tener la seguridad de recibir lo que estamos esperando, y que estamos plenamente convencidos de algo aunque no lo podamos ver. ¿Suena bien? Sin embargo, mi amado, déjame decirte que bajo estos argumentos, de repente nuestra mente, nuestras ideas, nuestras emociones nos juegan malas pasadas que nos llevan a interpretar o vivir de una manera no tan correcta este pasaje. Porque es la fe, pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pues yo espero ganarme la lotería, entonces, ¿sí? O es la convicción de lo que no se ve. Pues yo no he visto algo, y yo no he visto que un hombre vuele, pero yo tengo la certeza de que Dios me va a hacer volar. Entonces me subo a un edificio, me aviento, ¿y qué va a pasar? ¿Sí? Entonces aquí vienen dos preguntas bien importantes, dos conceptos muy importantes que tenemos que entender. Habla de lo que esperamos y lo que no vemos.
¿Qué es lo que esperamos? ¿En base a qué esperamos algo? ¿Qué es lo que nos hace esperar algo para poder creer en ello? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que hace que aunque no lo veamos podamos creer en algo que no vemos? Es decir, el oxígeno. ¿Quién puede ver el oxígeno que hay aquí en el auditorio? ¿Por qué creemos que hay oxígeno? Porque respiro, no me muero, está bien, todo está perfecto. ¿Verdad? Hay algo adicional que aunque yo no lo puedo ver, me confirma que aquí está. ¿Sí? Y me hace esperar que las próximas 2 horas que va a durar esta predicación podemos seguir respirando y si no nos va a pasar nada malo porque el oxígeno aquí está. Entonces, hay un aspecto muy importante en esta definición de fe, es decir, ¿qué es lo que esperamos? ¿Por qué esperamos lo que esperamos? Me acuerdo mucho de una frase que dijo mi pastor hace algunos años que dice: el que espera desespera cuando no sabe lo que espera. Y el que no espera nada, pues lo que llegue le cae bien, ¿no? Pero entonces el punto clave, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas? ¿Sobre qué estás esperando con esa certeza de que va a llegar? ¿Y qué es eso que no ves, que estás tan convencido? ¿Y en dónde te basas para estar convencido? Porque una convicción, mi amado, una convicción implica un proceso racional. ¿Sí? Yo estoy convencido de algo porque, ya lo procesé, ya lo pensé y hay alguna evidencia que me hace estar convencido de eso. Porque si no, solamente lo creo. Y entonces vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar a poner más claridad en este aspecto de qué esperamos, de qué es lo que no vemos, pero también de alguna forma cómo debe ser y cómo puedo probar mi fe para saber que realmente estoy caminando en una fe. Hace años, junto con el pastor Eloy, me tocó dar un curso de introducción y me quedó muy grabado una frase que decía: la fe bíblica es creer que Dios hará lo que dice en su palabra que va a hacer. Entonces eso nos empieza a dar un norte de hacia dónde debemos enfocarnos. Y entonces el primer aspecto de nuestra fe que nos asegura que estamos esperando algo que realmente debemos esperar y que estamos creyendo en algo, aunque no lo vemos, pero que es real, es este primer aspecto de la fe, y es que tiene que ser una fe bíblica, una fe basada en la palabra de Dios. ¿Por qué somos salvos? Porque Jesucristo murió en la cruz, ese es el hecho. Pero ¿qué me hace sentir la certeza de que soy salvo porque Jesucristo murió en la cruz? Porque está en la palabra de Dios. ¿Quién está seguro de que Dios le ama? ¿Por qué? Ay, es que yo sentí su amor que me mecía y me hablaba. Sí, pero la evidencia empírica no siempre es suficiente. Pero la palabra de Dios es contundente, y aquí la palabra dice que nos ama tanto que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos creen firmemente que Dios tiene cosas buenas para nosotros? ¿Por qué? Ay, porque soy bien buena onda, porque soy el más guapo de sus hijos, porque no le voy a la América. No, porque está escrito en su palabra. Porque en su palabra dice: mis pensamientos son de bien y no de mal. ¿Verdad? Yo les digo muchas veces a los papás: cuando ores por tus hijos, primero ponte a leer la palabra y pídele a Dios que te dé promesas para tus hijos, para que entonces tú las puedas declarar en su vida, para que tú puedas tomar esa promesa que Dios está dando a través de su palabra. Y entonces: Señor, tu promesa es, y yo estoy orando, confiando en esa promesa, creyendo en ella y tomándola, Señor, aunque no lo pueda ver, pero estoy convencido de ella y la espero pacientemente porque está en tu palabra y tú la has prometido. Dice Romanos 17: así que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Toda mi fe no se puede basar en lo que yo creo a secas.
Mi fe está basada en cuanto yo le creo a la palabra de Dios, en lo que yo creo de la palabra de Dios. Aquí está mi fe, ahí está la certeza de lo que espero. ¿Por qué puedo esperar y tener certeza de lo que estoy esperando? Porque Dios lo dijo y Dios no falla y Dios no miente y Dios no se equivoca. Por eso tengo certeza de lo que estoy esperando. Por eso estoy convencido de lo que no veo, porque aquí dice que las cosas que se ven fueron hechas a partir de lo que no se ve, para que ninguno tenga pretexto. Mi fe está basada en lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo no puedo añadir mis buenas intenciones y mis buenos deseos a la palabra. Lo que puedo decir es que dice la palabra. Lo que puedo hacer es ver qué dice la palabra acerca de mis deseos y de mis intenciones. Si mis intenciones y mis deseos están alineados con la palabra, entonces yo puedo empezar a orar y puedo empezar a creer y puedo pedirle a Dios que me confirme, que me hable, que me muestre, y entonces hacia allá me puedo mover creyendo por fe. Pero si mis deseos y mis intenciones no encuentran un respaldo en la palabra de Dios, ¿qué hago? ¿Cambio la Biblia? No, cambio mis intenciones, cambio mis deseos, ¿verdad? Ya hay una Biblia diseñada o escrita, mal escrita más bien, o interpretada, distorsionada en un lenguaje para que ciertos sectores no se sientan excluidos. Entonces ya no se refieren a Dios en términos, por ejemplo, masculinos. Ahora ya tiene que ser un término neutro, porque si no se sienten excluidos. Pues si ponen su fe en eso, perdón, y que Dios tenga misericordia de ellos, porque la palabra de Dios no puede ser alterada, no puede ser cambiada. Si de eso se tratara, yo ya hubiera arrancado muchas hojas que me han dicho cosas que no me gustan, ¿verdad? Yo ya hubiera tachado eso de que perdona a tu hermano 70 veces 7, o de si tienes algo con tu hermano, ve y ponte de acuerdo a cuentas con él, o aquello que me dice que perdone yo a mis deudores, no sé. Pero entonces mi fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y obviamente la palabra de Dios, conforme yo la voy creyendo y la voy viviendo, me va a ir dando más evidencia. Porque la palabra misma se sostiene y se soporta y se comprueba a sí misma. ¿Han oído el pasaje Jeremías 33:3? Bien, clama a mí y yo te responderé. ¿Quién ha visto ese pasaje hacerse realidad? ¿Quién ha clamado a Dios y dicho, Dios me respondió? ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer la próxima vez que tenga un problema? Pues voy a seguir clamando porque está escrito en su palabra. Y como yo creí en su palabra, ahora puedo seguir fluyendo en esa fe porque está comprobada. Ahora, yo lo creí de antemano. Y vamos a tocar ese punto también un poquito más adelante. Yo lo creí de antemano porque está escrito en su palabra, porque le creo a Él. Pero en la medida que yo le creo a Él, Él me va a ir dando más motivos, más razones para seguirle creyendo y creyendo en su palabra. Entonces, es necesario que entendamos que la fe, al final de cuentas, no se define solo por lo que yo creo, sino por lo que yo creo de lo que Dios ha escrito en su palabra. ¿Sí? Yo me pasé muchos años creyendo que el Cruz Azul iba a ser campeón y nomás no funcionó, no estaba en la palabra, entonces pues no se les hizo, ¿verdad? Segundo aspecto acerca de la fe, mi amado, la fe tiene que ser probada. Hay muchos aspectos en nuestra vida cristiana que tienen que ser probados, y uno de ellos es la fe. Porque es bien fácil decir, sí, yo lo haré, Señor, sí, te obedeceré, sí, voy a cambiar, sí, voy a hacer esto, no, ya no voy a hacer lo otro. Eso es bien fácil decirlo, pero nuestra fe tiene que ser probada. Y hay, pues obviamente una de las formas en la que nuestra fe es probada es a través de las tribulaciones. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, de versículos del 6 al 8. Primera de Pedro 1, 6 al 8, dice: en lo cual vosotros os alegráis, está hablando de padecimientos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque no, ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice, aunque tengas que ser probado en diversas aflicciones, tu fe probada como el oro que tiene que pasar por el fuego. Y mi amado, es en las tribulaciones donde muchas veces nuestra fe es probada. Nuestra obediencia a Dios se complica cuando ya no es todo de bajadita, ¿verdad? Cuando ya empieza a ser cuesta arriba, cuando ya empieza a representar algún problema o algún conflicto, ¿verdad? Confiar en Dios a veces cuando está todo bien, pues puede ser más fácil, pero cuando vienen las tribulaciones es complicado. Mi amado, los problemas, las situaciones difíciles, las tribulaciones pueden sacar lo peor o lo mejor de ti. Cuando estamos en una situación complicada pueden sacar lo peor o lo mejor de nosotros. Pueden sacar esa fe que dice, no importa, yo voy a confiar en Dios, yo voy a mirar hacia adelante, yo me mantengo firme en mi fe. O puede sacar ese rebelde carnal que hay en mí que dice, ya ves, Señor, y te reclamo, y le dicen y cuestionan a Dios y renegamos de Dios y blasfemamos de Dios. Y a veces demostramos lo poco que conocemos a Dios. A lo mejor tú conoces a alguien que ha dicho, es que yo siento que Dios me abandonó. Y cuando alguien me dice eso, le digo, híjole, tienes que revisar tu teología, porque el Dios en el que yo creo no abandona a nadie, porque su palabra dice, no te dejaré ni te abandonaré. Es que siento que Dios me falló, perdóname, pero el Dios en el que yo creo, el Dios que se revela a sí mismo en esta palabra, no falla. No falla, no se equivoca, no comete errores, no se le va nada de control. Ese es el Dios. Y entonces en la tribulación a veces nos rebelamos, ¿verdad? Y a veces nos enojamos. Y hace algún tiempo que hablaba yo acerca del perdón, y cuando estaba estudiando sobre el tema me encontré por ahí un mensaje bien raro no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero decía, es que hay que aprender a perdonar a los prójimos, a ti mismo, no sé qué. Y decía, y perdonar a Dios. Y dije, ¿perdonar a Dios? Más bien tienes que pedirle perdón a Dios por haberte atrevido a creer que tendrías que perdonarlo a Él, porque quiere decir que te estás poniendo por encima de Él. Eso es una autoidolatría muy grande. Pero en las tribulaciones a veces así es, nos enojamos, ¿verdad? Nos desanimamos, a veces nos desquitamos con el prójimo más próximo. Nuestra fe falla a veces en las tribulaciones. Y necesitamos fortalecernos, y necesitamos que nuestra fe se fortalezca. ¿Y cómo se puede fortalecer esa fe? Apoyándome en la fe de un hermano. Oye, estoy pasando por problemas, ora por mí. Oye, ¿qué puedo hacer? Oye, te invito a un café, o invítame a un café para que platiquemos, porque ¿me explico? Una manera en la que yo puedo fortalecer mi fe es apoyándome en la fe de un hermano. Por eso es parte de la iglesia. Por eso les animamos a venir, por eso les pedimos que vengan, por eso a veces nos acercamos y oye, ¿estás bien? O oye, mira, yo he notado esto y esto, porque vemos que puede haber ahí, ¿verdad? Entonces, una de las áreas donde la fe es probada, o de las maneras en las que nuestra fe es probada, es en las tribulaciones. Pero mira, yo veo que en nuestra vida existen dos tiempos, y yo les llamo muchas veces el tiempo propicio, que es el tiempo de la tribulación, porque ciertamente también a veces a través de la tribulación al final nos quebrantamos y somos más receptivos a Dios. Pero hay otro tiempo que yo le llamo el tiempo peligroso, y es el tiempo donde todo está bien. Nuestra fe, mi amado, también es probada cuando todo va bien. Nuestra fe también es probada cuando todo está saliendo de maravilla, cuando aparentemente no hay problemas, pero puede haber problemas. Dice una palabra que desde que empecé, desde la primera vez que la leí me llamó mucho la atención. Está en Proverbios 38 y 9. Empieza diciendo, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y después dice, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Y fíjate, dice,
No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y aquí nos habla de los dos escenarios donde nuestra fe puede ser probada. Dice, soy pobre, entonces mi fe falla, no confío en Dios y entonces voy a robar. Pero habla por el otro lado donde dice, tengo abundancia, me sacio, entonces dejo de reconocer la obra de Dios en mi vida. Tengo todo resuelto y entonces siento que no necesito a Dios. Todo está saliendo bien, tengo salud, entonces pienso que no tengo que acercarme a Dios o que no tengo nada que agradecerle. Me esfuerzo en mi trabajo y veo el fruto y entonces digo, yo lo conseguí, yo lo hice, yo llegué, yo esto, y empiezo a dejar de ver a Dios y mi fe también se desvía. Y entonces empiezo a poner mi fe en lo que yo puedo obtener, en las posesiones, en las posiciones, en el nombre, en los logros, ¿verdad? Por eso Eclesiastés 7:14, otra escritura que a mí me encanta, dice, en el día del bien, goza el bien. Y en el día de la tribulación considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre fuera de él nada tenga. Estás en tribulación, no tienes a nadie más que a Dios. Estás en épocas donde todo va bien, no tienes a nadie más que a Dios. Tengo problemas, vengo a Dios a suplicar su ayuda. Estoy bien y no tengo problemas, vengo a Dios a darle gracias y a glorificar su nombre. Pero de cualquier manera yo no dejo de verlo a Él. Es bien peligroso dejar de verlo a Él, ya sea en la tribulación o ya sea cuando todo va bien. En mi trabajo a veces platico con gente y les digo, somos bien buenos para administrar la escasez en términos materiales, ¿no? Pues le ahorras acá, le recortas acá, recortas personal, le bajas a la nómina, bajas gastos, ¿verdad? Somos bien buenos para administrar la escasez. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo administrar la abundancia? Derrochan y gastan y se dan la gran vida y cuando se dan cuenta se acabó. Y a veces también acudimos muy fácil a Dios cuando tenemos necesidades, cuando estamos en tribulación, pero nos cuesta reconocerlo y someternos a Él cuando todo va bien. Entonces, ese es el segundo punto. Entonces tenemos una fe bíblica, una fe que debe ser probada. Si tu fe no está siendo retada, mi amado, tienes que levantarte y decir, Señor, me estoy estancando, me estoy ciclando, tengo que salir de aquí, tengo que moverme, haz algo. O ayúdame a hacer algo. A lo mejor no es que Dios tenga que hacer algo, es que tú o yo necesitamos hacer algo. Pero nuestra fe está siendo constantemente probada, retada, llevada más allá porque tiene que crecer y fortalecerse. Tercer punto acerca de la fe. Nuestra fe tiene que ser fructífera. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe tiene que dar frutos, tiene que mostrar sus frutos a través de las obras. Y mira, yo siempre digo que la fe es como una moneda que tiene dos caras y de un lado está el creer, pero del otro lado está el obedecer. No puedes separar. ¿Quién puede separar de una moneda el águila de lo que haya del otro lado? Nadie, está ahí. Y si tienes la moneda, tienes las dos cosas. Y si nosotros tenemos fe, tenemos que entender que necesitamos las dos cosas: creerle a Dios y obedecerle, creerle a Dios y ponerla por obra, creerle a Dios y ponernos en acción. En Génesis 15:6 está hablando de Abraham y dice que le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Pero Abraham no solamente le creyó, sino que hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y lo platicábamos el lunes con los varones y les decía yo, Abraham salió de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, que significaba su comodidad. Vivía en Ur de los Caldeos, que era una ciudad muy próspera, muy pujante, sería así como el equivalente a Dubái hoy en día, ¿verdad? Salió de su parentela, sus amistades, todos sus cuates, sus relaciones, porque además no eran pobres, era una familia próspera. Y de la casa de su padre, es decir, de la herencia que le tocaba, que a lo mejor eran rebaños y tierras y muchas cosas. Dejó todo eso para ir a una tierra. Y sabes que él salió de ahí, de Ur de los Caldeos, sin saber a dónde iba, pero sí
convencido de que tenía una promesa de parte de Dios. Él no vio la tierra, pero creyó la promesa. Entonces estaba convencido de que había una tierra para él, aunque no la podía ver porque tenía una promesa de Dios. Lo que él esperaba estaba fundado sobre la promesa de Dios. Pero él salió, no solamente le creyó, sino que se puso en acción y dejó de vivir en una casa cómoda con todo lo que tenían en esos tiempos para estar nómada. Pon tu tienda, quita tu tienda, vete para allá, no hay agua, ahora vete para acá. Y todo eso lo hizo, fue mucho trabajo, no fue, pues échate un viajecito de 3 días, fue mucho tiempo el que anduvo vagando para poder alcanzar esa tierra que no vio cuando salió, pero que confió en la promesa de Dios de que se le entregaría y que además vendrían otras cosas. Y si nosotros leemos, vamos a ir por favor a Hebreos 11, vamos a dar un paseo por Hebreos 11. Porque como te decía, pues inicia hablando de la fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, lo que ya hemos oído, y después habla de que fue por fe que Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, luego habla de Enoc que ascendió al cielo, luego habla de Noé que construyó el arca y con eso condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe, luego habla de Abraham, de Sara, y después habla de Jacob, de Saúl, de José, de Moisés. En fin, habla de mucha gente, pero en el versículo 32 dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Qué padre esta fe, ¿verdad? ¿Tú quieres que tu fe te lleve a hacer cosas como esas? De conquistar, de arrebatar, de tantas cosas, pero fíjate lo que dice más adelante. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno por ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Pero después dice, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Y aquí habla de poner por obra la fe. Por obra, la fe los llevó a conquistar, a cerrar bocas de leones, a apagar fuegos, a muchas cosas, pero la fe también los llevó a soportar. Y mi amado, es importante que nosotros entendamos, vivir por fe no significa nada más decir lo que yo creo sin tener el sustento en la palabra de Dios. Vivir por fe significa entender que mi fe va a ser probada. Vivir por fe significa que mi fe tiene que dar fruto. Para que realmente yo pueda agradar a Dios. Para que pueda, como leíamos, y te voy a pedir que nos pongamos de pie. Dice Romanos 1:17, vamos a regresar ahí, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y dice que se revela por fe y para fe. Y la palabra nos dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Mi fe inicia en Cristo y mi fe se consuma en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que sin Cristo mi fe no tiene ningún sentido. Mi fe no me lleva a ningún lado. Pero cuando yo pongo mis ojos en Cristo, entonces mi fe me va a colocar en el camino correcto. Mi fe me va a hacer
perseverar en ese camino y seguir avanzando hasta alcanzar las promesas que Dios tiene para mí, y después dejar esas promesas a mis generaciones. Vivamos por fe, mis amados. Busquemos en la palabra de Dios. Hay tantas promesas y tantas cosas, pero también hay ordenanzas y hay estatutos y hay decretos que Dios quiere que sigamos y que cumplamos por nuestro bien, para nosotros. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Señor, te damos tantas gracias, porque tú nos has dado una medida de fe. Y hoy queremos, Señor, depositar nuestra fe en la persona correcta, en ti. Queremos depositar nuestra fe en tu palabra, Señor. Creer tu palabra. Ayúdanos a caminar por fe. Ayúdanos a entender que nuestra fe tiene que estar fundamentada, soportada por tu palabra, Señor. Ayúdanos a rechazar cualquier cosa que no esté basada en tu palabra, Señor. Por mucho que nos pueda emocionar, entusiasmar, llenar nuestros corazones, agradarnos, Señor, animarnos, si no está en tu palabra, mi Dios, ayúdanos a ser sabios para desechar todo aquello que no nutre nuestra fe con tu palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra fe va a ser probada. Y ayúdanos a ser fuertes, a permanecer y a poder salir adelante de las pruebas, ya sea a través de tribulaciones, pero aún cuando todo va bien, Señor, que no perdamos de vista que tú eres todo lo que tenemos. Y te pedimos, Señor, que nuestra fe dé fruto abundante, que podamos ponerla por obra, que nuestra fe nos mueva a hacer cosas, nos mueva a salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, y atrevernos, Señor, a ir más allá, atrevernos a levantarnos, atrevernos a ir, atrevernos a hablar, atrevernos a predicar, a pregonar, a compartir, atrevernos a orar por los enfermos, atrevernos a orar e interceder por las necesidades de las personas, atrevernos a dar testimonio de ti, Señor, atrevernos a vivir una vida diferente a la que vive el mundo, Señor, para que puedan ver nuestra fe siendo viva por medio de nuestras obras. No que nuestras obras nos vayan a salvar, porque sabemos que es también la fe en Cristo Jesús la que trae salvación a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ayúdanos a caminar por fe, a caminar en fe, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí.
¿Cuántos esta noche pueden decir, Señor, grande es tu fidelidad? Y nos vamos a casa con esa gran bendición. Y pues queremos agradecerle su presencia. Si gustan tomar su lugar y solamente animarles. El domingo iniciamos cursos nuevamente y el día de mañana las conexiones de grupos en casa. Pues nos vemos el domingo y ahorita el staff nos dará ahí dando la salida. Buenas noches.